Hoy nos vemos obligados a hablar de un tema que, por mucho que algunos intenten ignorarlo o restarle importancia, merece toda nuestra atención y reflexión profunda. Y no estamos hablando de una de esas polémicas efímeras que duran lo que un suspiro en redes sociales. Este asunto no es una moda pasajera, ni un escarceo trivial, sino algo mucho más grave, que refleja una de las hipocresías más descaradas y un desprecio absoluto por el respeto y la profesionalidad. Y, lamentablemente, la protagonista de este lamentable episodio es nada menos que Ana Pardo de Vera, una mujer que se ha ganado a pulso su reputación como autoproclamada defensora de la igualdad, la tolerancia y los derechos humanos. Antes de continuar, suscríbete si te importa el futuro de nuestro país. Claro, todo esto suena muy bonito en los discursos. Pardo de Vera ha construido toda una narrativa de abanderada de la justicia social, con un enfoque de justicia y derechos fundamentales que, en teoría, busca hacer del mundo un lugar mejor. Pero lo que vimos recientemente, lejos de esa imagen de defensora de la igualdad que tanto gusta vender, fue una actitud completamente contraria a esos valores. Un comportamiento prepotente, autoritario y grosero que, más que sorprender, nos dejó atónitos. Todo comenzó con algo tan sencillo como una pregunta. El periodista Bertrand Ndongo, en un ejercicio completamente legítimo de su trabajo como comunicador, se acercó a Ana Pardo de Vera para formularle una cuestión. Nada fuera de lo común, ¿verdad? Un periodista hace una pregunta a una figura pública, como debe ser. Esto es lo que debería ocurrir en un entorno profesional, de respeto mutuo y libre intercambio de ideas. Una pregunta, una respuesta. En principio, un procedimiento tan rutinario que no debiera generar más que un intercambio cordial, en el que ambas partes son responsables de mantener el civismo y la coherencia en sus posiciones. Sin embargo, algo se rompió en el momento en que Pardo de Vera, la paladín de la igualdad, reaccionó de una manera completamente desmesurada e inapropiada. ¿Cuál fue la respuesta de la defensora de los derechos humanos cuando se le cuestionó? ¿Respondió con argumentos sólidos, con elocuencia, y sobre todo, con respeto? No. En lugar de eso, optó por una actitud arrogante y despectiva. Lo que siguió fue un claro ejemplo de autoritarismo, le arrebató el micrófono a Ndongo, de una forma abrupta, grosera, casi violenta. Lo que debía ser una interacción profesional se transformó en un episodio humillante y una escenificación de lo peor del autoritarismo. Un acto de total desprecio hacia la libertad de expresión, algo que no se puede pasar por alto, viniendo de quien se presenta como la abanderada de esa misma libertad. Este no fue un malentendido aislado ni una simple reacción impulsiva ante una situación incómoda. No, lo que vimos fue un comportamiento totalmente calculado, un reflejo de un patrón de doble moral y de manipulación de los valores que supuestamente defiende. Pardo de Vera se llena la boca hablando de respeto, de los derechos humanos, de la lucha por un mundo más justo, pero lo que realmente refleja su reacción es una completa falta de respeto hacia alguien que simplemente está cumpliendo con su trabajo. Porque la libertad de cuestionar a los poderosos es, precisamente, uno de los pilares de las democracias auténticas. Y es, además, un derecho inalienable de los periodistas, que deben poder ejercer su labor sin miedo a ser humillados por aquellos que se sienten incómodos con las preguntas incómodas. La forma en que Pardo de Vera le arrancó el micrófono a Ndongo no fue solo una manifestación de falta de educación, sino también un acto de violencia simbólica. Nos mostró como una figura pública que se jacta de defender la igualdad y los derechos de las minorías puede, sin pensarlo dos veces, tratar a alguien que simplemente hace su trabajo de la manera más despectiva posible. El micrófono es el instrumento de trabajo de un periodista, y ese acto de despojarlo de su derecho a hacer preguntas no solo es una falta de respeto, sino un claro abuso de poder. Y aquí es donde entra el verdadero problema, el que nos obliga a cuestionar la coherencia de muchos de esos defensores de la moral superior, el doble rasero con el que se comportan. Ana Pardo de Vera se ha llenado la boca, durante años, hablando de igualdad, de justicia, de respeto por los derechos de todos, sin distinción. Pero en cuanto algo la incomoda, cuando un periodista tiene el descaro de cuestionarla, su primera reacción es una de despojar al otro de su derecho a expresarse. ¿Qué pasó con esa tolerancia que tanto predica cuando se ve desbordada por una simple pregunta que no le gusta? ¿Acaso ese respeto y tolerancia solo sirven cuando el que tiene enfrente piensa igual que ella? ¿Es esta la imagen de la igualdad que realmente deberíamos seguir?
Este episodio no es solo una muestra de autoritarismo, sino una lección importante sobre la contradicción de quienes se dicen ser defensores de los derechos humanos. Es fácil predicar la tolerancia y el respeto cuando nadie te cuestiona, pero cuando esos principios se ponen a prueba, es cuando realmente se ve de qué están hechas las personas. Y la actitud de Pardo de Vera, tan visceral y autoritaria, es una clara muestra de que, al final, muchas personas que se dicen luchar por la justicia social, en realidad, están más interesadas en mantener su poder y su posición que en promover un diálogo real y constructivo. Lo que ocurrió con Bertrand Ndongo no es solo una simple anécdota. Es una muestra del abuso de poder que puede surgir cuando las figuras públicas, que se presentan como la vanguardia de la lucha por los derechos de los más débiles, se sienten amenazadas. Lo más preocupante es que, en lugar de reflexionar sobre sus propias contradicciones, se opta por recurrir a tácticas autoritarias y humillantes para silenciar a quienes no comulgan con su visión. No hay nada más antidemocrático que esa actitud. El doble rasero de Pardo de Vera debe hacernos reflexionar seriamente sobre lo que realmente está en juego. ¿Podemos seguir confiando en quienes se presentan como los guardianes de la igualdad cuando, en realidad, actúan como dictadores de la corrección política? ¿Es esta la forma en que debemos tratar la disidencia, el cuestionamiento y el derecho a preguntar? Es hora de que cuestionemos la coherencia de aquellos que, con una mano, alzan la bandera de los derechos humanos y, con la otra, arrebatan el micrófono a quien no piensa como ellos. Es momento de reflexionar sobre lo que realmente significa luchar por un mundo más justo. ¿Es acaso la intolerancia hacia el otro un componente esencial de la igualdad que tanto predican? Este incidente nos deja una importante lección: el respeto y la tolerancia no pueden ser solo palabras vacías. No se pueden proclamar solo cuando son cómodas, ni se pueden aplicar solo a aquellos que comparten nuestra visión. La verdadera igualdad y el verdadero respeto nacen del diálogo, de la capacidad de escuchar a los demás y de la humildad para aceptar que no siempre tendremos la razón. Y en este episodio, lamentablemente, Ana Pardo de Vera demostró que, cuando se ve desbordada por la incomodidad, no tiene ningún reparo en recurrir al abuso de poder para imponer su verdad. Lo que se presenció en ese momento no fue simplemente un acto de arrogancia, sino una manifestación clara y palpable de una actitud profundamente racista, aunque algunos, por conveniencia o simple temor a confrontar lo incómodo, prefieran hacer la vista gorda. Es irónico cómo, a menudo, aquellos que se presentan como los grandes defensores de los derechos de las minorías, cuando se encuentran frente a una perspectiva distinta o contraria a sus propios intereses, muestran de manera flagrante su lado más autoritario y excluyente. Como si las buenas intenciones, que pregonan constantemente, sirvieran como un escudo protector, otorgándoles un derecho tácito para tratar a los demás con desdén, con condescendencia, y, en este caso, con una actitud que raya en el desprecio. Es este tipo de contradicciones lo que genera tanta frustración. Se nos dice que el respeto a los derechos de todos es esencial, pero cuando se trata de confrontar a alguien que no se ajusta a su propia visión del mundo, entonces se pierde toda esa supuesta moralidad progresista y se pasa a la acción autoritaria. Y la mayor ironía, aún más sangrante, es que quien protagonizó esta escena fue precisamente Pardo de Vera, una figura que se presenta a sí misma como una firme defensora de la lucha contra el racismo, la discriminación y la intolerancia. Pero claro, esa lucha solo parece ser válida cuando se trata de personas que se alinean con su ideología, ya que cuando alguien se atreve a plantear una perspectiva diferente, entonces, de repente, esa defensa de los derechos humanos se desvaneció, revelando un rostro mucho más oscuro. La escena quedó grabada en vídeo y, como bien se pudo observar, Pardo de Vera no tuvo el menor reparo en humillar públicamente a Bertrand Ndongo, quien se mostró en todo momento mucho más profesional, sereno y digno que la propia Pardo de Vera. En un escenario claramente diseñado para crear una confrontación, Ndongo optó por mantener la compostura, algo que, evidentemente, no estaba en la agenda de Pardo de Vera. Mientras ella se dejaba llevar por el egocentrismo y el ansia de protagonismo, Ndongo se mantuvo firme y ecuánime, demostrando una capacidad de liderazgo mucho más madura y respetuosa. Nadie que haya observado esa situación podrá decir que Ndongo cayó en la provocación o buscó el conflicto. Al contrario, él fue un modelo de profesionalismo, una actitud que contrasta enormemente con la rabieta que protagonizó Pardo de Vera, quien, incapaz de gestionar una simple pregunta incómoda, terminó arrebatarle el micrófono a un colega de manera completamente inapropiada. Y es aquí donde surge la reflexión clave:
¿Quién necesita realmente una lección de respeto aquí? La respuesta, sin lugar a dudas, es Pardo de Vera, no Ndongo. Porque la realidad es que, a pesar de su supuesto activismo por la justicia social, es ella quien demuestra, en situaciones como esta, una flagrante falta de respeto y consideración hacia quienes simplemente están cumpliendo con su trabajo. Lo que realmente escandaliza de esta escena no es solo el acto de despojar a un periodista de su herramienta de trabajo, lo que ya es grave de por sí, sino la actitud arrogante y despectiva de Pardo de Vera al respecto. Lo que se evidenció en ese momento no fue solo un choque de personalidades, sino una clara manifestación de cómo las personas que se presentan como defensores de la igualdad y la libertad, cuando se ven en una posición de poder o control, pueden ser las primeras en pisotear esos mismos principios. ¿Acaso esta es la manera en que una persona que se presenta como líder en la lucha por los derechos humanos debe tratar a alguien que, simplemente, está haciendo su trabajo y planteando una incómoda pregunta? ¿Es esta la visión de respeto e igualdad que promueve Pardo de Vera? Si una figura pública tan progresista, que debería ser un modelo de respeto y apertura, no sabe manejar su ego, su frustración y su necesidad de control en una situación tan sencilla como esta, ¿qué podemos esperar de ella en otros aspectos mucho más complejos y profundos de la política y la sociedad? Porque lo que queda claro al observar esa escena es que, para muchas de las figuras que se venden como los campeones del progresismo, la tolerancia y el respeto solo existen dentro de un círculo cerrado donde las voces disidentes no tienen cabida. Si alguien no está dispuesto a seguir el guión ideológico que se ha trazado, si alguien se atreve a plantear una visión diferente, entonces ya no hay lugar para el diálogo ni para el respeto. Lo que se impone, entonces, es la intolerancia disfrazada de una buena causa, y la idea de que la única forma legítima de pensar es la que se ajusta a la visión personal de quienes ocupan posiciones de poder. Este tipo de situaciones, aunque aparentemente menores, son un síntoma de algo mucho más grande y preocupante. Lo que se vio en esa interacción no fue solo la pérdida de compostura de una persona, sino la revelación de una forma de entender la política y la convivencia basada en la imposición, el autoritarismo y el desprecio por la pluralidad de opiniones. En definitiva, lo que sucedió allí es un claro ejemplo de cómo quienes se erigen como los defensores de la justicia social y los derechos humanos a menudo olvidan lo esencial, el respeto y la humildad frente a los demás. Y cuando esa humildad falta, cuando se anteponen los intereses personales y la necesidad de mantener el poder a la verdadera lucha por la igualdad y la justicia, entonces es cuando se traicionan los principios más fundamentales que deberían guiar a cualquier líder. No es suficiente con decir que se lucha por la justicia, hay que demostrarlo con actos, con comportamientos que reflejen la verdadera esencia de esos ideales. En este caso, la verdadera lección de respeto no fue la que Pardo de Vera intentaba dar, sino la que Bertrand Ndongo, con su comportamiento ejemplar, le ofreció a todos los que tuvieron la oportunidad de observar esa escena. La cuestión no es solo una cuestión de respeto hacia un individuo, sino de coherencia en el discurso y en la práctica. Y en eso, Pardo de Vera, lamentablemente, salió muy mal parada. Este incidente nos deja una reflexión profunda que no debemos dejar pasar por alto. Nos enfrentamos a una pregunta que, aunque incómoda, es fundamental para entender el estado actual de nuestra sociedad. ¿Realmente podemos confiar en personas que se erigen como defensores de la igualdad, pero que, en la práctica, no son capaces de respetar a quienes piensan distinto? Este episodio, lejos de ser un hecho aislado, es una señal clara de la creciente incoherencia en el discurso de quienes se presentan como los grandes luchadores por los derechos humanos, la justicia social y la igualdad. Lo que sucedió no solo es un abuso evidente de poder, sino también una flagrante violación de uno de los principios más esenciales sobre los que se construye cualquier democracia real, la libertad de expresión. El comportamiento mostrado en esta situación no es solo inadmisible, sino que, además, representa una verdadera burla a los valores fundamentales que todos, independientemente de nuestra ideología política, deberíamos defender. La libertad de expresión es, o al menos debería ser, la base sobre la cual se asientan nuestras democracias. No es simplemente un derecho abstracto o una idea noble, es un derecho concreto que debe ser defendido no solo cuando las opiniones que se expresan coinciden con las nuestras, sino también cuando esas opiniones son diferentes o incluso opuestas. Sin embargo, lo que hemos visto en este episodio es precisamente lo contrario, una falta total de respeto hacia esa libertad fundamental, un rechazo absoluto a la pluralidad de ideas. Este comportamiento no puede ser justificado bajo ningún pretexto, especialmente cuando proviene de aquellos que, en teoría,
deberían ser los primeros en respetar y proteger esos derechos. Ahora bien, permítanme hacer una reflexión adicional, un ejercicio de pensamiento crítico que todos deberíamos realizar. ¿Qué habría pasado si los roles se hubieran invertido? Imaginemos por un momento que en lugar de Bertrand Ndongo siendo el que arrebató el micrófono, hubiera sido un periodista blanco quien, de forma autoritaria, le hubiese quitado el micrófono a alguien como Pardo de Vera. Habríamos presenciado un linchamiento mediático a nivel nacional, con redes sociales estallando en indignación, pidiendo la cabeza del periodista que cometió el desaire. Estoy seguro de que sí. Los medios de comunicación y las plataformas digitales habrían explotado con titulares escandalizados, hashtags virales de repudio y condenas por parte de figuras públicas, exigiendo sanciones severas por lo que habría sido considerado un acto de censura inaceptable. Pero lo curioso y lamentable es que, cuando la situación se invierte y es una figura progresista, un defensor autodenominado de los derechos humanos quien comete este mismo desaire, muchos prefieren mirar hacia otro lado. Algunos, incluso, intentan justificar lo injustificable, como si se tratara de un simple error, un desliz momentáneo. Este doble rasero es algo que todos deberíamos cuestionar profundamente, porque refleja una gran hipocresía que no podemos seguir permitiendo. Es hora de abrir los ojos y empezar a cuestionar los dobles estándares que nos están imponiendo. Este episodio no es simplemente un malentendido ni una simple acción impulsiva, es una manifestación clara y directa de la hipocresía y la incoherencia que caracteriza a aquellos que se presentan como los defensores de la igualdad, pero que, en cuanto algo les incomoda, son los primeros en olvidar esos mismos valores. Nos encontramos con un escenario en el que la lucha por la igualdad se ha convertido en una bandera vacía, utilizada no para promover el respeto mutuo, sino para atacar a aquellos que no se alinean con las opiniones de ciertos grupos. La lucha por la igualdad no puede ser una excusa para atacar a quienes piensan diferente. No puede ser un pretexto para implementar políticas autoritarias y actitudes racistas o discriminatorias, todo ello disfrazado de buenas intenciones. La igualdad no debe ser un discurso vacío, ni un lema para conseguir votos o apoyo mediático. La igualdad debe ser un compromiso real y tangible, uno que se refleje en nuestras acciones diarias y en el respeto genuino hacia los demás, sin importar su raza, género, orientación política o cualquier otra diferencia. El verdadero reto es que no podemos seguir tolerando este tipo de actitudes en aquellos que se presentan como los grandes defensores de los derechos humanos y la justicia. La coherencia es fundamental. Si realmente se creen defensores de la igualdad, entonces deben demostrarlo con hechos, no solo con palabras. ¿Qué sentido tiene predicar sobre la importancia del respeto, la libertad y la igualdad si, en la práctica, se actúa de manera opuesta? Este tipo de incoherencia es precisamente lo que deslegitima muchas de las luchas que se presentan como progresistas, ya que, en lugar de construir puentes, lo que hacen es sembrar división. Los ciudadanos merecemos líderes que no solo hablen de democracia, igualdad y derechos humanos, sino que los practiquen de manera coherente en cada acción y decisión que tomen. Entonces, la pregunta que debemos hacernos ahora, más allá de lo sucedido en este episodio, es si vamos a seguir aceptando estos comportamientos sin cuestionarlos. ¿Vamos a seguir permitiendo que aquellos que predican igualdad y respeto se comporten de manera tan arrogante e hipócrita? Este tipo de actitudes no solo son perjudiciales para la democracia, sino que, además, fomentan un clima de desconfianza y polarización en la sociedad. Si queremos una sociedad verdaderamente igualitaria, debemos exigir a nuestros líderes y a aquellos que dicen representarnos coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. La lucha por la igualdad no puede ser una excusa para el autoritarismo, la discriminación o la censura. Es momento de poner las cartas sobre la mesa y exigir a todos, sin importar su ideología o partido, respeto, coherencia y un verdadero compromiso con los valores que se predican. La igualdad no puede ser un discurso vacío, ni un medio para ganar poder o manipular a las masas. Debe ser una práctica diaria, basada en el respeto mutuo, en la escucha activa, y en el reconocimiento de que todos, independientemente de nuestras diferencias, tenemos el derecho a ser escuchados. No basta con hablar de igualdad, debemos vivirla. Les invito a dejar su opinión en los comentarios, porque este tipo de comportamientos no pueden pasar desapercibidos. Todos debemos tomar conciencia de lo que está ocurriendo, cuestionar las injusticias, y no permitir que la hipocresía se convierta en la norma. Es hora de hablar claro, de exigir respeto mutuo y, sobre todo,
de demandar coherencia en aquellos que se presentan como los guardianes de nuestros derechos. La política debe basarse en principios auténticos, no en estrategias de manipulación. La igualdad debe ser un principio inquebrantable, no un instrumento político.